Hola, bienvenidos a Daniel en la historia por Cosmo Televisión. En sus venas forjó el linaje inca y español, perdurando un notable mestizaje. Hoy Francisca Pizarro conoce un poco más de su azaroso destino. Mestiza tenía que ser. Así es, ilustre mestiza, impetuosa y decidida. ¿Quién fue? Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la historia. Hoy les contaré la indomable Francisca. Francisca Pizarro Yupanqui nace fruto del amor del conquistador Francisco Pizarro y de Quispe Sisa, sí, ella misma que luego llamaron Inés Guaylas. Por lo tanto, era nieta de Huayna Cápac y sobrina de Huáscar, de Atahualpa y de Manco Inca. Pero yo quiero que nos cuente más datos. Nicolasa. ¡Ay, me sorprendiste! No, mejor sorpréndenos con la historia de Francisca Pizarro. ¿La Paca? ¿Por qué la Paca? Si a los Francisco le dicen Paco, pues a la Francisca le dicen Paca. Muy bien. Esta niña maravillosa nace en Jauja, un 28 de diciembre de 1534, sí. Porque después ya la traen a Lima, cuando fundan la capital del Perú, ya a Lima cambian de capital. La primera mestiza noble, de familia noble. ¿Por qué? Era nieta de Huayna Cápac y era nieta también, ¿no?, de Contarhuacho. ¿Sabes que cuando antes se peleaban como una nación, ¿no? Por ejemplo, la nación inca se pelea con la nación de Huaylas, el jefe de los Huaylas le entrega a su hija a Huayna Cápac para hacer la paz, ¿no es cierto? Lo mismo que pasó con Francisco Pizarro, que a Atahualpa le entrega a su hermana, Quispe Sisa, para hacer la paz. Yo era amiga de ¿cómo se llama? De la Paca, desde chiquitita. Es más, yo le cantaba. Bueno, traen la Paca acá, ¿no es cierto? Vive con su mamá, que era Inés Guaylas Yupanqui, que antes se llamaba Quispe Sisa, ¿no es cierto? Pero a los 4 años Francisco Pizarro le dan los calores de nuevo. Y se va con la otra, con Angelina, ¿no es cierto? Que es Cuchirmay, así se llamaba ella, que era la primera esposa de Atahualpa. Y entonces cambia de mujer y él ya no quiere que su mamá la tenga su hijita, que era Francisca, y había nacido Gonzalito también. Y se los entrega a Francisco Martín de Alcántara y González, que era el hermano materno de él, hija de Francisca González. Pues la mamá de Francisco Pizarro era Francisca González también. Y ahí estaba Inés Muñoz, que era una mujer extraordinaria, maravillosa, que hace muchas cosas acá en el Perú. Lamentablemente en el viaje de España hacia Panamá mueren sus 2 niñitas, que tenía 2 hijitas. ¿No? Pero ella se hace cargo de Francisca y de Gonzalito y les enseña a leer, a escribir, a tocar el clavicordio y todo esto. Una maravilla. Pero pobrecita la Paquita, ¿no? A los 4 años la separan de su mamá y la ponen con la tía. Y ahí empieza la vida de esta niña que era muy rebelde. La Paca era rebelde, extraordinariamente rebelde, atrevida, ¿no? Porque era una niña que venía de la cultura inca, de la cultura Huaylas y de los Pizarros, los españoles, que eran aventureros. Entonces, toda esa mezcolanza de sangre que tenía esta muchacha la hace muy diferente y toda su vida está llena de aventuras que vamos a ir conociendo. Tres años después, cuando ella tiene 7 años, viene la familia de Diego de Almagro, que había sido ya asesinado y todo eso, pero viene Almagro el joven y toma venganza. Y ahí matan a su tío, a Francisco Martín de Alcántara y González. 30 segundos después matan a su papá, a Francisco Pizarro. Pero felizmente estaba Inés Muñoz, que era una mujer encojonada, de verdad que sí, porque agarra a los 2 niños y los salva, ¿no? A Gonzalito y a la Francisca, a la Paquita. Y se los lleva hacia Quito para salvarlos. Más se pelea con todo el mundo, impide que los asesinen a ellos. Pero al regreso pasa algo más terrible todavía. Gonzalito, su hermanito, se muere en el viaje de regreso de Quito, ¿no es cierto? Y ahí la vida de Francisca empieza a cambiar mucho, todo empieza a cambiar, toda la responsabilidad de la familia Pizarro le cae solamente a ella. Francisca Pizarro tuvo una niñez distinta, una vida distinta. Desde los 7 años, cuando empieza su huida frenética a raíz de la muerte de su padre el conquistador, de su tío,
y de prácticamente casi toda su familia. Ella va a ser escondida en un convento, luego se van a la ciudad de Trujillo, a Tumbes y a Quito, que por supuesto no existía Ecuador, era parte del virreinato del Perú. Luego va a volver a la ciudad de Trujillo. Acá, mira, después que regresa de Quito, que tenía 7 años, va viendo acá, su tío Gonzalo le enamora. Y la corona española tiene miedo de que Gonzalo con Francisca hagan un nuevo reino acá. Y entonces la mandan a pedir. Pero antes que ella se vaya, tiene una broncaza acá porque le habían vendido unos terrenos y unas tierras que tenía ella en Quito. Y se pelea hasta con el rey de España, es la única. Nadie se atrevía, ni los virreyes, a discutirle al rey de España, pero ella sí le manda una carta al rey de España diciendo que devuelva esa plata, ella devuelve la plata y que le devuelvan las tierras. Nadie en toda la historia ha tenido realmente el valor de Francisca Pizarro de escribirle al rey y llamarle la atención y decirle que le devuelvan sus tierras. Cosa que el rey finalmente lo hizo, le devolvieron sus tierras, pero después la mandan a llevar a España. Ya ella tenía más o menos entre 16 y 17 años, con un hermano materno que no era reconocido por la corona española, ¿no? Que era Francisco Pizarro, que ya era el hijo de la segunda mujer de Pizarro, ¿no? Y a los 11 años se va a encontrar en Lima. Y miren lo que había maquinado su tío Gonzalo Pizarro. Desposarla, casarse con ella, era lo que él intentaba, tener un reino, formar una monarquía totalmente alejado de la corona peninsular. Por supuesto, solamente quedó en idea y eso se esfumó cuando fue vencido y cuando Gonzalo Pizarro finalmente fue asesinado. Pedro de la Gasca, el pacificador, va a desterrar a la hermosa primera mestiza noble del Perú, Francisca Pizarro. Simplemente fue un destierro disfrazado de una invitación por el mismísimo Carlos V. El padrastro, el que se había casado con Quispe Sisa, que era Fernando de Ampuero, lleva toda una documentación de cuánto gastaban y dice que gastaron un montón de plata. Obviamente ella antes de irse dejó una donación para hacer un convento, ¿no? Dejó para hacer las capillas de la Catedral de Lima. Después gastó un montón de plata en cada isla que pararon a comprar agua y comprar cosas y comida. Ella compraba joyas, compraba todo lo que le da la gana. Su hermano, Francisco Pizarro, que era su hermano de parte padre nada más de medio, sonsonazo, llegan a España, no pasa nada con eso. Y cuando llegan a España, su tío Hernando Pizarro estaba en el castillo de la Mota, estaba preso. Y ahí lo juntan con él. Él tenía una mujer que inmediatamente la botó de ahí del castillo de la Mota, ¿no? Para recibir a su sobrina. Y maravilla, no se le ocurrió mejor cosa que casarse con su sobrina. Y era un hombre 30 años mayor. Tuvieron una mano de hijos, o sea, 5. ¿5 hijos? 5, sí. Una niña que nació muerta y después 2 niños y 2 niñas. Pero después todos se fueron muriendo hasta que solamente le queda su hijito, que era Francisco Pizarro Pizarro. Y ahí vamos a ver qué más pasa con eso, porque ahí hay otra historia del valor de esta mujer y las cosas que se atreven a hacer. Cuando llega Francisca Pizarro a España, corría el año de 1551 y como nos lo ha contado siempre la abuelita Nicolasa, que es un libro abierto, sí, ella es verdad, se casa con otro de sus tíos, con Hernando Pizarro, y estuvo 10 años en el castillo de la Mota, 10 años viviendo con él, pero ¿saben para qué? Para poder salvaguardar sus bienes, sus propiedades. Crean el mayorazgo y el linaje de los Pizarros. Tienen 5 hijos y solamente les va a sobrevivir uno, Francisco Pizarro Pizarro, a quienes llamaban Pizarro Inca. Ay, y les cuento más. Poco tiempo después, o harto tiempo después, salen del palacio, del castillo de la Mota, quedan libres, y ella se va a Trujillo de Extremadura, donde hacen el Palacio de la Conquista. Y ahí hay unas esculturas maravillosas, porque pone a su papá, pone al rey, pone a su mamá también, y una de la misma Francisca, hay una escultura de su rostro de Francisca ahí, ¿no? Y cuando van alguna vez, si van a España y llegan allá a Trujillo, pueden ver eso. Y al frente está la iglesia, y frente a la iglesia está el monumento de Francisco Pizarro, igualito el que tenemos acá en Lima. Bueno, ¿qué más les cuento?
Queda viuda, poco tiempo después, como a los 45 años queda viuda, y de ahí su hijo se casa con una chica de la nobleza, pero que económicamente estaba muy mal. Y resulta que esta chica tenía un hermano menor, ¿no es cierto? Y ella se enamora de este muchachito, que era el hermano de su nuera, un chico que era más o menos 20 años menor que ella, y se casa con este en segundas nupcias. Oye, y vivieron una fiesta realmente durante 18 años. ¿Por qué? Porque mi querida Paca, mi querida Francisca Pizarro, muere más o menos a los 63 años, ¿no es cierto? Pero ella hacía fiestas alrededor de la corte española. Ella tenía realmente el valor para hacer lo que le daba la gana, hizo lo que le dio la gana, y aparte de eso, se hizo amiga de su suegra. Su suegra era tan solo 2 años mayor que ella, así que entre viejas se entendían. La vida de la Paca me hubiera encantado a mí vivirla. Por supuesto, Francisca Pizarro va a enviudar y se va a casar con un joven y muy apuesto. Pero además, ella tiene el gran palacio de la conquista en España. Finalmente, Francisca Pizarro muere un 3 de mayo de 1598. Posiblemente, cuando ella se casa en sus segundas nupcias, sería la primera vez que ella pudo elegir de manera libre. Me hubiera gustado vivir esa vida. Paca, donde quiera que estés. Durante la existencia de su vida, en sus años, Francisca Pizarro escribiría hasta 3 testamentos. Por supuesto, el válido es el último, el que se acercó a sus últimos días. Y en ese testamento hace un recuento de sus bienes, entre ellos una esmeralda que le obsequiaría a su padre, el gran conquistador Francisco Pizarro. Además, habla también de unas perlas de Panamá. Esta joya, esta esmeralda, se le llamaría la huérfana. Así, esto es una joya muy riquísima. Ya nos contó Nicolasa que era la mujer más rica de América. Por supuesto, y esto no quiero generar una controversia ni ninguna división, pero la diferencia del mestizaje que tuvo Francisca Pizarro con el hijo de Hernán Cortés, con Martín Cortés, el hijo con la Malinche o la Malinche, como le conocen, es que esta última no fue una princesa azteca, fue una mujer esclava, mientras que Francisca Pizarro descendía de las grandes élites, nieta de emperadores, y esa es la gran diferencia. Francisca Pizarro, con su vida, con su misma encarnación, fue la fusión de los dos mundos. Con nosotros, hasta la próxima, y nos vemos cuando volvamos a entrar en la historia. Mientras vemos fútbol, todos nos transformamos. En el trabajo, nos creemos estrategas. En el bar, somos comentaristas internacionales. En el taxi, nos creemos analistas. Y en casa, nos sentimos el DT que la blanquirroja necesita. Ahora es momento de llevar esos debates y personalidades al siguiente nivel. De la mano de Paolo Vela, Luz Lévano, Alfonso Pocho Ulanto, y con la conducción de Gustavo El Chino Tan. Llega de lunes a viernes de 10 a.m. a 11 a.m. solo por Diamante TV 11.4. Manía por el fútbol, tu mañanero deportivo. Si en tu casa todos eligen algo distinto, aquí hay algo que los reúne. En Familia Magazine te hará reír y sorprenderte. Y pasarla bien juntos. No te pierdas En Familia, ahora en Diamante TV, canal 11.4, todos los sábados a las 11 de la mañana. Te dije que no hagas bulla. No estoy haciendo bulla. Alto, peronísimas. Están detenidas por difundir que el país es un circo. Te dije que respiraras estaba despacio. haciendo bulla. Estaba respirando fuerte, Antonio. Tú empezaste a hablar, Te dije, ¿y qué hazlo pasó? despacio. Estás haciendo mucha bulla. Señoritas, basta. Ok, nos atraparon. La admitimos. Porque si el Perú es un circo, Nosotras somos sus payasos con micro. Uy, qué novedad. Peruanísimas, ahora en señal abierta. Llegamos a Diamante TV, canal 11.4, porque ahora decidimos flopear en televisión. Nuevos episodios todos los viernes a las 6 p.m.
Mira. Todos los jueves al mediodía. Solo por Diamante TV 11.4. Solo aquí en Diamante TV. La Casa de la Comedia. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Cada mañana trae algo nuevo y nosotros llegamos a acompañarte. Información que importa, historias que conectan. Una mañana que vale la pena vivir. De lunes a viernes a las 11 a.m. solo por Diamante TV, canal 11.4. Porque el día no espera. Es el momento de entender lo que está pasando. Desde su arribo a Perú, no solamente conquistaron almas y evangelizaron, y además de crear conventos e imponentes iglesias, crearon colegios, instruyeron nativos y mestizos. Hoy, la Orden de los Dominicos. Frailes de la capa negra, ¿quiénes son y cuándo llegaron? Ríndete a su esencia mística. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la historia. Hoy les contaré los predicadores. La orden de los predicadores, más conocidos como los dominicos, nació hace 800 años, gracias al corazón misionero y contemplativo del fraile español Domingo de Guzmán. Los primeros dominicos que salieron de España en 1529 con destino el Perú fueron 6, y ellos fueron Reginaldo Pedraza, Alonso Burgalés, Pedro Yepes, Vicente Valverde, Pablo de la Cruz y Tomás del Toro. Cuando llegan al fabuloso imperio de los incas, solamente llegarían 2, Vicente Valverde y Tomás del Toro. Tomás del Toro se va a regresar a Panamá y va a ser nombrado obispo de Cartagena. Quiere decir que va a quedar Vicente Valverde con Francisco Pizarro. Vicente Valverde, el fraile, sería quien se entrevistaría con Atahualpa. Nosotros los dominicos nacemos en Europa, en Francia, al sur de Francia, en lo que se llama el mediodía francés. En 1216 es la bula de aprobación de la orden propiamente dicha, ¿no? Nuestro fundador es un español de Castilla, Santo Domingo de Guzmán. Estamos en todas partes del mundo, no solamente en América hispana, sino también en América anglosajona, ¿no? En Europa, propiamente dicho, en todos los países prácticamente, en África, en Asia, incluso en países del mundo árabe. Vinimos con Francisco Pizarro porque esa era la ley de aquella época, ¿no? Entre comillas se venía a evangelizar, no se venía a conquistar. Por lo tanto había una ley que decía que toda expedición debería tener un clérigo que aconsejara, y además el clérigo tenía la obligación de representar a la corona, al rey y a la nueva religión. Por eso el encuentro de Atahualpa con Vicente Valverde. Según algunas leyendas, afirman que tras sus anchos muros, jardines y decoradas paredes con azulejos, yacen ocultos, espléndidos y riquísimos tesoros. Bueno, los tesoros eran pues los azulejos sevillanos, ¿no? Que son de 1604, de 1606 y 1620. Las pinturas que vemos en la parte superior de este primer claustro son traídas de Sevilla, no son pinturas peruanas, porque son anteriores a la existencia de la escuela cusqueña como tal, ¿no? Y bueno, será la construcción en sí misma. Muchos de nuestros conventos, por ejemplo, son después de las otras órdenes, porque éramos tan incómodos ante la autoridad política del virrey en aquella época que simplemente no nos tomaban en cuenta. Y por presiones ya nos terminaban dando los solarios que correspondían. Fue un convento que se fue construyendo por añadidura, como quien dice, ¿no? Primero el claustro o la iglesia, ¿no? Y después la sala capitular, y después la cocina, y después la biblioteca, y después y así,
fue creciendo por añadidura. El templo de Nuestra Señora del Rosario, conocido como el Templo de Santo Domingo, duró 50 años en poder erigirse. Desde que Francisco Pizarro con la orden dominica pusiera la primera piedra, fue una casa de adoración y para la predicación de los fieles, tanto de los nativos como de los peninsulares. El templo es de época virreinal, desde el inicio prácticamente, pero en aquella época no tenía la planta basilical que tiene ahora, ni tampoco la arquitectura era neoclásico renacentista como está ahora. Antiguamente era gótico isabelina, tenía el techo mudéjar y respondía más a los parámetros propios de la arquitectura virreinal, ¿no? Que teníamos en aquella época en la ciudad de Lima. Se llama Nuestra Señora del Rosario porque está dedicada a la Virgen del Rosario y la imagen principal la tenemos justamente atrás. Lo único que quedó del barroco original español es el púlpito. Había momentos en los que se predicaba simplemente y se utilizaba el púlpito para predicar y normalmente era un lugar céntrico en donde todo el mundo podía escuchar y todo el mundo podía ver. Los materiales que se usaron fueron la piedra para los muros, también el adobe, el ladrillo y la quincha que vamos a apreciar en otras partes de la iglesia y de este convento. Sin duda, una casa de adoración, sobre todo para adoctrinar a los fieles. La sillería del Coro de Lima es la más antigua de la ciudad de Lima, ¿no? Es una sillería que está puesta paradójicamente en un segundo piso frente al presbiterio, porque tradicionalmente las sillerías están detrás del presbiterio o adosadas al presbiterio. En nuestro caso está completamente al frente. Tenemos un Cristo que estaba en el coro alto, que es un Cristo muy sangrentado. El grueso está asociado ahorita a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y que es de 1619, ¿no? Estoy en la parte superior, en la sala coral, frente al altar mayor en el convento de Santo Domingo, en esta iglesia. Y es la sillería más antigua del país, hecha en cedro. Los personajes bíblicos no solamente serían los apóstoles, sino todos aquellos personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Qué emocionante sería imaginar la sinfonía, las voces, tanto en latín y como en quechua. Épicamente, un canto celestial. Nosotros somos una provincia independiente desde 1540. Quiere decir que mientras que el Perú todavía era un virreinato, nosotros como orden ya éramos como cualquier provincia europea. Por eso necesitábamos fundar nuestro estudio general. Y en base a nuestro estudio general se funda la Universidad San Marcos porque se le cambia de nombre, se le saca de los claustros y se le convierte de esa manera. Y además tuvo todos los privilegios que tuvo la Universidad de Salamanca. Esta es la histórica sala capitular. Sería el génesis de la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América, porque la Orden Dominica creó esta universidad y aquí serían las primeras clases, la de estudios generales, por iniciativa de Fray Tomás de San Martín en 1551. En esta sala también se leería la Real Cédula dictada por el emperador Carlos I o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí otorgarían el funcionamiento de esta pontificia universidad real en la ciudad de los Reyes. Después, mucho más adelante, se haría un sorteo y pasaría a llamarse Universidad Mayor de San Marcos. Los dominicos, siempre preocupados e interesados en la fe y en la cultura, crearían otras universidades como la de San Antonio de Abad en el Cusco en 1692 y, por supuesto, ya en la época contemporánea, la Universidad de San Martín de Porres, que por cierto es mi alma mater. Aquí también la Orden Dominica solucionaba y trataba problemas, no solamente eclesiásticos, sino también en beneficio de los nativos y de la población en la ciudad de los Reyes. Como Santa Rosa de Lima era terciaria de ese convento, ella no era monjita, ella era una laica, y San Martín es un hermano lego de este convento, que es un fraile, igual que yo, solamente que es un fraile no clérigo, obviamente estaban enterrados aquí. Tenemos restos de primer grado, reliquias de primer grado de San Martín de Santa Rosa y de San Juan Macías. Este recinto de esencia sagrada
y misticismo, acoge los restos del primer santo mulato de América, San Martín de Porres, también las venerables reliquias de San Juan Macías. Hago donación de mi cuerpo a mis hermanos dominicos. Esta es la tumba más grande de América. Aquí reposan los restos de la Santa de América, Santa Rosa de Lima, y se encuentra bajo la sala capitular. Y en este extremo de la capilla dedicada a Santa Rosa de Lima podemos encontrar un osario, de los tantos que aún está por descubrirse. Según testamento, la Coya Isabel Beatriz de Loyola pidió ser enterrada en Santo Domingo. Entonces habría que descubrir a qué cofradía pertenecía ella y ver los planos antiguos en dónde está esa cofradía y hacer excavaciones ahí para ver si la encontramos. Aquí están las criptas de la familia Aliaga y de la familia Agüero. Todas las iglesias, las parroquias, los conventos, los monasterios eran cementerios. Y las personas, con el afán de enterrarse en tierra sagrada, buscaban pertenecer a una cofradía. Según las tradiciones de los padres mayores, debajo de la basílica hay otra iglesia. Está compuesta por criptas que están ahí listas para ser descubiertas en algún sentido. Por eso es que acá vinieron frailes de muchas provincias, no solamente vinieron españoles. Éramos como una especie de provincia misionera, ¿no? Que venían motivados por la evangelización, por lo que se decía, lo fantástico que se encontraba en estas tierras, muchos se motivaban, ¿no? Y el requisito era tenían que aprender el quechua. Si no aprendían el quechua no podían venir, porque había que evangelizar en quechua. Posiblemente esta biblioteca sea una de las más importantes de todo el continente americano. Este es el legado que nos da la Orden Dominica, la biblioteca en el convento de Santo Domingo, con más de 25,000 ejemplares, entre ellos manuscritos, firmas, biografías, mapas, cartografía. Un hito interesante en cuanto al vocabulario fue el famoso lexicón, el vocabulario del Perú llamada quechua, iniciativa de Fray Domingo de Santo Tomás en el año de 1560. Le darían un sistema gramatical al quechua. Esta gramática fue el primer idioma americano que vio la luz y que se imprime con este vocabulario. Excelente y extraordinario legado de esta orden dominica. Estoy en lo más alto, prohibido para los que tienen vértigo o los que les da fobia a las alturas. Voy a revelar algo. Uno del equipo está aquí un poco metros hacia adentro de la torre de esta cúpula porque tiene un poco de miedo a las alturas. Esta es la parte más alta. En algún momento fue la torre más alta de la ciudad de los Reyes y hoy sigue siendo el campanario más alto de la ciudad de Lima. Y desde aquí, según las crónicas, se divisaban los barcos que llegaban al puerto del Callao. Con los terremotos habrían sufrido destrucción, pero el virrey Amat la va a reconstruir. Esta torre está coronada con el ángel del juicio final. Sin duda una vista privilegiada, y quiero también comentarles que ProLima hizo una intervención espectacular, alucinante, interviniendo casi 100 especialistas entre arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte. Esto es la Orden Dominica. Después de un terremoto, creo que fue el de 1940, lo reconstruyeron menos un cuerpo. Entonces tiene como 10 metros menos de lo que debería tener, ¿no? Y de la altura que tiene ahorita, sí, en verano, cuando está medio atardeciendo o medio amaneciendo, se puede ver el Callao. Abarcaba desde Panamá hasta Chile, sin contar Brasil, que tiene otra historia, ni tampoco Venezuela, que era una capitanía general de Caracas. Todos los demás eran provincia del Perú. Y nuestra curia, por ser una provincia súper grande, era lo que ahora es el Palacio de Zambela o la Casa Oquendo, que perteneció a esas personas anteriormente, pero antes de eso era la curia de la provincia San Juan Bautista del Perú, así nos llamamos. El escudo blanco y negro está representando nuestro hábito, ¿no? Está puesto así. El escudo básico es el capote, que es básicamente la representación de un fraile. Veritas es un lema que está de nuestro Padre Santo Domingo, porque veritas significa que tienes que ser fiel a la verdad revelada. Veritas, la verdad te hará libre, síguela.
Durante casi estos 800 años de existencia en el mundo de la Orden Dominica y 500 años en el Perú, han moldeado la fe. También han sembrado la educación a través de la fundación de escuelas y universidades y épicamente gestaron los derechos humanos. Las aportaciones a la historia de la humanidad se basaron en los campos de las artes, de la filosofía, de la ciencia, la mística, la teología. Y todo ello se resume en su escudo y en su lema, la verdad en todos los sentidos. Nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia.